Primera de Corintios, de Pablo a los Corintios, en su primera carta, en su capítulo 10. Voy a leer pues en la versión que ustedes manejan, la nueva versión internacional, pero a lo largo de la exposición puedo estar utilizando ciertos versículos de la Reina Valera. Entonces espero que me comprendan. Y bueno, la diferencia no es mucha, o sea, cambian ciertas palabritas, pero la idea no se pierde para nada. Primera de Corintios capítulo 10, desde el versículo 1 al versículo 13. Amén. Leo la palabra de Dios. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Podemos tomar asiento. Voy a orar una vez más. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Señor. Tu palabra ha sido leída, tu palabra va a ser explicada y tu palabra va a ser aplicada. Seas tú, Señor, acompañándome en la exposición de tu palabra en esta mañana. Soy un hombre débil, un hombre que aún es pecador, un hombre que no tiene la sabiduría correcta, adecuada, pero quiero hacerlo en humildad, quiero ser fiel a la exposición de tu palabra. Quiero que Cristo sea exaltado por sobre todas las cosas. Acompáñame pues, Señor, y también a mis hermanos que escuchan. Abre su corazón para que entiendan, sus ojos para que vean y sus oídos para que escuchen. Sea tú, Señor, acompañándonos a todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este sermón La cuerda floja. La cuerda floja. Todas las iglesias locales de Cristo alrededor del mundo presentan dificultades o problemas en menor o en mayor medida, los cuales deben ser corregidos por sus pastores maestros. Y la iglesia de Corinto no era la excepción. Pablo escribe esta carta a los corintios para corregir una serie de actitudes pecaminosas que hacían que la iglesia de Corinto no fuera un cuerpo sano. A través de un informe dado a Pablo por los hermanos de Cloé, él se toma el tiempo para corregir de una manera muy clara todas estas actitudes pecaminosas. Los corintios habían sido especialmente bendecidos por Dios. Dios les había dado a ellos muchos dones espirituales, como por ejemplo el don de hablar en lenguas y el don de la profecía. Pero estas bendiciones tan grandes que ellos habían recibido los habían llevado a jactarse. Ellos creían que estaban en la cima, ellos se creían más especiales que los otros creyentes. Eso los lleva a andar de una manera orgullosa, altiva.
Ellos no estaban amando a sus hermanos. Esto también los lleva a creer que estaban viviendo el fin de los siglos. Y esta mala interpretación escatológica, como lo vimos ahorita en la lectura de 1 Corintios 15, porque ellos estaban creyendo que los muertos no resucitaban. Esto los lleva a tener una vida licenciosa de pecado y de inmoralidad sexual. En sus primeros capítulos, en su primer capítulo, Pablo enfrenta el tema de las divisiones en la iglesia. Habían ciertas personas que se acomodaban o tomaban partido por el maestro de su preferencia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, decían. Y Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Los corintios se estaban gloriando en su propia sabiduría. En el mundo griego donde ellos se encontraban, se daba un énfasis muy marcado a la sabiduría. Pero la sabiduría que ellos tenían era una sabiduría mundana, una sabiduría terrenal. Y Pablo les llama más bien a gloriarse o a jactarse en el Señor, a buscar la sabiduría que viene a través del mensaje del Evangelio. Pablo les dice, porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. También allí, en Corinto, habían problemas de inmoralidad sexual, al punto de que un hombre estaba cohabitando con su madrastra. Y lo peor es que ellos no habían hecho disciplina eclesiástica, no lo habían expulsado de la iglesia. Habían tales contiendas entre los corintios que la única forma que ellos encontraban para solucionar sus problemas era yendo a las cortes de los incrédulos. Eso hasta el capítulo 6. A partir del capítulo 7 hasta el capítulo 11, versículo 1, Pablo empieza a dar unas respuestas a ciertas inquietudes que los corintios les habían manifestado a través de una carta. Ellos tenían problemas en el matrimonio, lo cual Pablo lo trata de solucionar en el capítulo 7. Había fornicación dentro del matrimonio, ellos se estaban negando el uno al otro, había abstención entre sus esposos, no sabían cómo manejar sus relaciones entre creyentes, entre un esposo creyente y mujer incrédula, o viceversa. Y a partir del capítulo 8 hasta el versículo 11:1, Pablo enfrenta el problema de la libertad cristiana. El problema de la libertad cristiana. Su libertad, la de los corintios, estaba siendo tropezadero para los más débiles en la fe. Ellos estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos y estaban demostrando así la falta de amor para con sus hermanos más débiles. Pablo les dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En el capítulo 9, Pablo se pone como ejemplo de autonegación. Pablo estaba diciendo que no estaba recibiendo las ofrendas de la iglesia. Por parte de los corintios, él no estaba recibiendo ofrendas. Decía él que para no poner tropiezo al evangelio de Cristo. Y Pablo termina este capítulo diciendo que el cristianismo es una carrera de autonegación, que se debe tener dominio propio y que deben dejar de hacer las cosas que tanto les gusta por amor a los hermanos. Y llegando al capítulo 10, donde leímos nuestro texto, Pablo tiene como tema principal la idolatría. Ellos aún estaban participando de las fiestas paganas donde se ofrecían sacrificios a dioses falsos. Pablo apela a la memoria de los corintios y le recuerda que aunque el pueblo de Israel fue grandemente bendecido, como ellos lo eran, estas bendiciones no les sirvió de nada. Al final, estas bendiciones no eran ninguna garantía, ni para el pueblo de Israel, ni para los corintios. Ellos creían estar muy firmes, pero esta jactancia lo que hizo fue dejarlos postrados en el desierto. Hermanos, entonces el tema de nuestro pasaje es las bendiciones de Dios y los castigos por el pecado dados al pueblo de Israel como una manera o como ejemplo de advertencia a nosotros para que estemos alertas todo el tiempo de nuestra carrera para no caer. Y yo he dividido el texto en dos puntos.
primero las bendiciones y sus propósitos, del versículo 1 al versículo 6a, y los castigos por el pecado y sus propósitos. Las bendiciones y sus propósitos, y los castigos por el pecado y sus propósitos. Empecemos pues nuestra exposición, hermanos. El versículo dice, no quiero que desconozcan. En la Reina Valera dice, empieza diciendo el texto, porque no quiero que ignoréis. Esta palabra porque lo que hace es que está conectando el versículo anterior con lo que a continuación viene a decir. Pablo en el versículo anterior está diciendo, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Pablo estaba diciendo que la carrera del cristianismo es una carrera de autonegación, que deben golpear su cuerpo, pero no en el sentido de que se autoflagelan, sino que ellos deben tener dominio propio. El mismo Pablo decía que tenía dominio propio por amor a los otros. ¿Cómo le estaba demostrando ello? Ya lo expliqué en la introducción. Pablo no estaba recibiendo las ofrendas a las cuales tenía derecho, por amor a sus hermanos más débiles, por amor a los corintios, para no poner tropiezo al evangelio. Por eso esta palabra porque conecta lo que viene diciendo con lo que va a decir. Y él dice, no quiero que desconozcan o no quiero que ignoren. Pablo utiliza esta expresión cuando va a decir algo realmente muy importante. Y vamos a ver las bendiciones que recibieron el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel recibió. Dice el texto, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube. Y esto hace referencia al libro de Éxodo, capítulo 13, donde recordemos, hermanos, si ustedes han leído la palabra del Señor juiciosos, vamos a recordar que había una nube que iba delante de ellos, iluminando de día el camino por donde debían de ir. Y recuerdan, en la noche había una columna de fuego que los iluminaba y ellos caminaban de día y de noche. Sigue diciendo el texto, y todos atravesaron el mar. Aquí Pablo lo que está haciendo es recordando la historia del pueblo de Israel. Todos pasaron el mar, es cuando Moisés abre el mar en dos y ellos atraviesan todo el mar en seco hacia la tierra prometida. ¿Lo recuerdan? Hermanos, también sigue diciendo el versículo, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Dice el texto, en Moisés fueron todos bautizados. Esto es un comentario que hace un teólogo llamado Charles Hodge. En Moisés fueron bautizados, hechos discípulos de Moisés. El pueblo empezaría junto con Moisés una carrera hacia la tierra prometida. Moisés sería el líder espiritual de todo un pueblo hacia la carrera a Canaán. Es la forma de decir que de ahí en adelante el pueblo debía someterse a la autoridad de Moisés. La manifestación del poder de Dios en la nube y en el mar llevó al pueblo a la relación de discípulos de Moisés. Inauguró la congregación, por así decirlo, y los bautizó para con él. Les obligó a servirle y a seguirle. Hermanos, es una analogía que hace el texto con el bautismo del cristiano. Ellos estaban saliendo de una tierra de esclavitud y estaban pasando hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Y eso es lo que es el bautismo. El bautismo es morir a nuestro pecado, morir a la esclavitud de nuestro pasado y empezar una vida nueva, una vida en libertad. Ellos, como dice el texto, fueron bautizados en Moisés. Los corintios habían sido bautizados en Cristo, igual que nosotros, hermanos. Sigue diciendo el texto, y todos también comieron el mismo alimento espiritual. Y esto hace relación a cuando ellos comieron del maná caído del cielo. ¿Recuerdan, hermanos? Y todos, versículo 4, tomaron la bebida espiritual
pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Recordemos cuando Moisés golpea la roca y de la roca salen aguas, y todos sus ganados bebieron el agua, y todos ellos bebieron de esa agua y calmaron su sed. Debemos mirar aquí algo importante, hermanos, y es la palabra todos. La palabra todos aquí gobierna estos textos. Así como todos corren en el estadio, solo uno se lleva el premio. Hermanos, aquí todos recibieron las bendiciones de Dios, pero solamente 2 personas entraron en la tierra prometida. El mensaje que quiere dar a entender Pablo es el siguiente: aunque ustedes han tenido la protección de Dios y Él ha estado guiándolos e iluminando su camino, aunque ustedes han sido bautizados y unidos, no a Moisés, sino a Cristo, y aunque ustedes no comieron el maná del Antiguo Testamento, sino que han comido del verdadero maná, el cual es Cristo, y bebieron del agua de vida, la cual también es nuestro Señor Jesucristo, ustedes, corintios, pueden quedar postrados en el desierto. Pueden quedar postrados en el desierto. Y sigue diciendo el versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Dice la Reina Valera. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sin embargo, o pero, cualquiera de las 2 palabras, la que prefieran. Pero en este contexto esta palabra pero o sin embargo infunde temor, hermanos. Debemos temblar ante esta palabra aquí, a pesar de las múltiples y grandes bendiciones que el pueblo de Israel experimentó. De nada les sirvió, pues la mayoría de ellos terminaron postrados en el desierto. Lo cual, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que fueron al infierno. Solo entraron a tierra prometida, como ya les dije, 2 personas, Josué y Caleb. Y sabemos por el testimonio de las mismas escrituras que muy pocos de ellos fueron salvos. Pero hagámonos una pregunta. La pregunta es, ¿por qué no se agradó Dios de ellos? O como dice la Nueva Versión Internacional, ¿por qué ellos no agradaron a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué no agradaron a Dios? ¿Por qué Dios no se agradó de ellos? Yo tengo por lo menos 2 respuestas. Una, porque fueron desobedientes. Todas las bendiciones que Dios les dio no fueron en definitiva causa de alegría para ellos. Ellos no se asombraron. Esto no los movió al arrepentimiento. Esto no los movió a andar en santidad, hermanos. Más bien, estas bendiciones lo que hicieron para ellos fueron como testigos que los acusaban y los condenaban. Pero sobre todo, hermanos, Dios no se agradó de ellos, pues leemos esta sentencia en Deuteronomio 29. Vamos a buscarla, acompáñenme. Deuteronomio 29, del 2 al 4. 1, Dios no se agradó de ellos porque fueron desobedientes. Y 2, Dios no se agradó de ellos, o ellos no agradaron a Dios, por lo que leemos en Deuteronomio 29, versículos del 2 al 4. Y leo para ustedes. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo: ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hermanos, Dios no se agradó de ellos
porque ellos fueron desobedientes. Y lo fueron porque Dios no había cambiado su corazón. Dios hizo en ellos obras externas de gran poder y grandeza. Y estas obras tenían que haberlos llevado a ellos al arrepentimiento. Pero Dios no había cambiado su mente. Dios no había cambiado su corazón. Dios no había abierto sus ojos ni sus oídos. Mejor dicho, ellos no habían nacido de nuevo. Hermanos, y esto debe llevarnos a nosotros a postrarnos sobre nuestros pies, sobre nuestras rodillas, a darle las gracias a Dios por tan grande misericordia para con nosotros. Hermanos, ¿quién éramos nosotros para que Dios hubiera tenido misericordia de nosotros? ¿Acaso éramos mejores que el pueblo de Israel? ¿Acaso somos mejores que los corintios? Ciertamente, hermanos, les digo que no. ¿Qué bendiciones tenían los corintios? Pues en la introducción ya les dije un poco. Ellos habían sido especialmente bendecidos por Dios, sobre todo con los dones espirituales. Ellos hablaban en lenguas, ellos profetizaban, pero estas grandes bendiciones los habían envanecido a ellos. Ellos creían que por estos dones espirituales Dios los había bendecido más que a las otras iglesias, que a las otras congregaciones. Por eso ellos se jactaban. Ellos utilizaban estos dones en beneficio propio y no para beneficio de los otros, no para beneficio de la iglesia. Estos hermanos creían haber alcanzado el fin de los siglos. Ellos creían que Cristo ya había venido, que el reino de Cristo ya estaba en medio de ellos de una manera completa. Y ellos actuaban como tal. Y por eso, por esta razón, Pablo utiliza estos ejemplos para advertirles, como ejemplos para ellos y también para nosotros. Era una advertencia para ellos, pero también para nosotros. Versículo 6a, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Lo que Pablo les está diciendo a ellos es que deben caminar con cuidado, mirando dónde pisan. Porque, hermanos, por no exagerar, nosotros estamos caminando siempre como en una cuerda floja. Siempre debemos estar pendientes de cada paso que damos, hermanos. Debemos estar diariamente probando nuestra fe para ver si es verdadera o falsa. Porque Dios, aunque es bueno y misericordioso, también es severo y castiga el pecado. Y esto da pie, o me da pie a mí, para entrar al segundo punto: los castigos por el pecado y sus propósitos. Ya vimos las bendiciones que Dios dio al pueblo de Israel y cuáles eran el propósito. El propósito era que sirvieran de ejemplo para nosotros, para los corintios y para nosotros. Y también nos va a mostrar los castigos por el pecado y también sus propósitos. Y sigue diciendo el versículo 6b: a fin de que no nos apasionemos por lo malo como hicieron ellos. La Reina Valera dice: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ese texto se refiere a Números 11:4, cuando ellos, a pesar de tener el maná, ellos deseaban comer carne. ¿Recuerdan? Y ellos lloraban y decían: ¿quién nos diera ya a comer carne? Recortamos el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y Dios en su misericordia les dio a comer carne, codornices, ¿recuerdan? Y ellos no habían masticado la carne cuando la ira de Jehová se encendió en contra del pueblo. Y fue herido el pueblo con una plaga muy grande. Y murió mucho pueblo a causa de la codicia. Pero Pablo, ¿por qué le recuerda esta historia? Claro, porque los corintios de esta forma eran advertidos para que dejaran de participar en las fiestas paganas de sacrificios a dioses falsos. Ellos todavía codiciaban este tipo de vida idolátrica. Sigue diciendo el texto.
el versículo 7, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Esto se refiere cuando Aarón les hizo el becerro de oro. Ellos adoraron ese becerro de oro. Se sentó el pueblo a comer y a regocijarse, aquí como dice también el texto. Y lo más tremendo de todo es que Aarón les dijo: mañana haremos fiesta para el Señor. Hicieron un altar enfrente del becerro de oro y dijo Aarón: mañana es fiesta para el Señor, haremos fiesta para el Señor. Y Jehová iba a destruir todo el pueblo, oiga, a todo el pueblo. Pero a causa de la intercesión de Moisés, Dios tiene misericordia. Dios, por mano de Moisés, tomó venganza. Y a filo de espada los hijos de Leví mataron aquel día como 3,000 hombres. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó a Aarón. El pueblo de Israel no creía que estaba pecando, pues como les digo, ellos estaban declarando que era una fiesta para el Señor. Los corintios, al participar de dichas fiestas idolátricas, ellos creían que no estaban pecando, pues ellos decían, pero es que un ídolo no es nada. Y es verdad, hermanos, un ídolo no es nada. Y ellos al decir eso, creían que al participar de esas fiestas paganas no estaban haciendo nada malo. Pues como un ídolo no es nada, pero Pablo claramente les advierte que estos actos eran claramente idolatría. Sigue diciendo el texto. Versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Se refiere este texto cuando los hijos de Israel van y fornican con las hijas de Moab. Y el pueblo de Israel sacrifica y adora a su ídolo falso Baal Peor. La ira de Jehová vuelve, se enciende en contra del pueblo. Quiere destruirlos a todos. Pero Finnes hace expiación por el pueblo, por los hijos de Israel, y cesa la mortandad. Muere ese día, como dice el texto, 23,000. Los corintios, como ya lo hemos dicho, estaban aún inclinados a la idolatría. Y dicho acto de idolatría muy raras veces no lleva a la fornicación. Recuerdan el texto de capítulo 7, un hombre cohabitando con su madrastra. Sigue diciendo el texto, el versículo 9, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Nuevamente, ellos murmuran en contra de Moisés y en contra del Señor. Dios los castiga enviándoles serpientes ardientes. Estas serpientes los mordían y el pueblo moría. Pero ¿qué hace Dios? También provee un medio de salvación. Manda hacer un asta y fabricar una serpiente de bronce, expuesta en lo alto, y da la orden que todo aquel que mire a esa serpiente vivirá. Esto es una exhortación para que los corintios no colmen la paciencia de Dios. Y sigue diciendo el versículo 9, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. El versículo 10, ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Nuevamente, hermanos, este pueblo murmura en contra de Dios y en contra de Moisés. Dios los castiga, pero también a través de la intercesión de Moisés y de Aarón, Dios cesa su furor. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Dice el versículo 11. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Hermanos, vea, debemos ver el ejemplo del pueblo de Israel. Debemos ver las bendiciones que tenía el pueblo de Israel.
Debemos ver los castigos por el pecado que tuvo el pueblo de Israel. Nosotros debemos verlos a ellos y tratar de no caer en semejantes ejemplos de desobediencia. Hermanos, ambas cosas, las bendiciones y los castigos que ellos recibieron, son ejemplos y se escribieron para amonestarnos a nosotros, a los corintios inicialmente, pero también a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y el versículo 12 dice: por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los corintios tenían orgullo en su corazón, eran presuntuosos, andaban conforme a sus propios deseos. Ellos no buscaban el bien del otro, ellos buscaban su propio bien. Ellos creían que estaban muy bien, creían haber alcanzado la cima en lo espiritual. Y Pablo lo que hace es bajarlos de esa nube. Pablo les dice que esa firmeza que creían que tenían era muy peligrosa. Ese orgullo, esa autosuficiencia, más bien los anima, Pablo los anima a ellos a que revisen su vida cristiana día tras día. Pablo mismo les dice: pues no deben ustedes pensar más de ustedes de lo que deben pensar. Y él se pone como ejemplo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3. Debemos estar atentos todo el camino, toda nuestra carrera, pensando siempre, hermanos, que estamos caminando en una cuerda floja y que podríamos caer en cualquier momento. Debemos estar en guardia, hermanos. Debemos estar en guardia. Y el versículo 13 termina diciendo: ustedes no han sufrido ninguna tentación o prueba que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados, probados, más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hermanos, el Evangelio sería muy triste si nosotros tuviéramos que obedecer todo esto que está diciendo Pablo, lo que acabó de decir hasta el versículo 12, en nuestras propias fuerzas. Hermanos, ciertamente no tendríamos salida, estaríamos sin esperanza. Luchar con nuestros propios pecados, luchar solos en nuestras fuerzas, con nuestras pruebas y con nuestras tentaciones. Pero gracias a Dios no es así, porque dice el texto que Dios es fiel y Dios nos ayudará en medio de nuestras pruebas, en medio de las tentaciones. Dios nos dará la salida. Dios les ayudaría a ellos, a los corintios, en medio de sus pruebas y tentaciones. También nos ayudará a nosotros en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Hermanos, Dios es fiel. Dios cumplirá sus promesas, pero también cumplirá sus amenazas, hermanos. Dios es fiel. Él no dejará de cumplir nada de lo que ha prometido para bien de nosotros, pero tampoco dejará de cumplir las promesas en cuanto a las amenazas si no obedecemos a la palabra de Dios. Dios es fiel. Debemos descansar, hermanos, en la fidelidad de Dios, conocer más acerca de la fidelidad de Dios. Hermanos, ¿y cómo aplicamos este texto? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, en cuanto a la cristología, lo que hizo Pablo con los corintios
fue mostrarles a Cristo desde el Antiguo Testamento. Cristo siempre estuvo con el pueblo de Israel en pos de él cuando estaban pasando el Mar Rojo. Cristo, presentado como el ángel de Dios, quien peleaba por ellos, haciendo una separación entre Israel y Egipto. Cristo, como la nube que iluminaba su camino, pero que también los protegía de una manera milagrosa. Cristo era la roca que los seguía, como fuente de agua viva que calmaba su sed. El maná caído del cielo como alimento dado al pueblo de Israel para calmar su hambre, lo cual nos dice el Nuevo Testamento que Cristo era el verdadero maná caído del cielo. La serpiente de bronce levantada en el desierto fue un tipo de Cristo. Cristo realmente estuvo en medio del caminar del pueblo de Israel, como estuvo en el caminar de los corintios, como también está en medio de nuestro caminar. ¿Y cómo aplicamos este texto a la iglesia? ¿Cómo aplicamos este texto a la vida de la iglesia? Hermanos, lo que está escrito en la Biblia está escrito como ejemplos y como amonestaciones para nosotros, como enseñanzas, como exhortaciones, como consuelo. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos leer la Biblia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de los ejemplos que están escritos para nosotros, de las exhortaciones y todo esto? Leyendo la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo los animo a que mediten en la palabra de Dios, que lean y mediten las Sagradas Escrituras. Como dice el Salmo 1, y meditarás en ella de día y de noche. Hermanos, debemos leer las Escrituras. Debemos leerla una vez, debemos leerla 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces, muchas veces. La forma, hermanos, en que el pueblo es edificado, la iglesia de Cristo es edificada, consolada, exhortada por Dios, es a través de la predicación de la palabra, sí. Pero hermanos, ustedes deben leer las Escrituras en sus casas, de día y de noche. Ustedes deben hacer un estudio de la palabra de Dios, un estudio profundo de la palabra de Dios. Hermanos, ustedes deben hacer devocionales diarios en sus casas, con sus hijos, diariamente, cueste lo que cueste. Hermanos, cueste lo que cueste. Hay trabajo, hay cansancio, pero hay que hacerlo, hermanos, cueste lo que cueste. ¿Qué más también aprendemos de este texto, hermanos? Hermanos, alejarnos de las cosas que, aunque parezca que no son malas en sí, realmente sí lo son. ¿Recuerdan cuando Aarón hizo el becerro de oro? Yo pienso que Aarón lo que estaba haciendo era acallando su conciencia, porque él sabía que lo que había hecho era malo. Pero él dijo, bueno, esto está mal hecho, pero vamos a hacer fiesta mañana para el Señor. Esto es para el Señor, esto es para Jehová, decía él. Los corintios decían, ¿qué decían ellos? No, pues yo voy a las fiestas idolátricas, pues yo voy allá, como carne, participo de eso, pero como un ídolo no es nada, entonces yo no estoy haciendo nada malo. Eso pensaban los corintios. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos acallando nuestra conciencia de alguna forma? Tal vez estoy dedicando mucho tiempo a cosas que no son la lectura y meditación de su palabra, y estoy acallando mi conciencia diciendo que es para la gloria de Dios. Hermano, ¿qué nos está quitando el tiempo? El tiempo
traer la palabra de Dios? La televisión, novelas, el fútbol, un trago de licor. Pero es que un traguito no es nada. Recuerdan que el texto está inmerso en la parte de la libertad cristiana. Y Pablo lo que está tratando de decirle a estos hermanos es que ellos deben morir a su propio bienestar por amor a los otros, por amor a los más débiles en la fe. Hermanos, ¿estamos muriendo nosotros por amor a los más débiles en la fe? ¿Estamos muriendo a nuestros deseos, a nuestras comodidades? Hermanos, la presunción había tomado las vidas de los corintios. Eran orgullosos. Hermanos, ¿la presunción y el orgullo ha tomado sus vidas? Ellos fueron grandemente bendecidos, ¿recuerdan? Hermanos, nosotros también. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios hemos sido llamados. Y más aún, estamos en una iglesia bíblica. Dios nos ha dado la bendición de tener pastores bíblicos. Dios nos ha dado la bendición de arropar o acogernos a algo llamado la reforma, que es lo más cercano, a la verdad bíblica. Tratamos de ser muy bíblicos y ser consecuentes con lo que está escrito en la Biblia. Eso nos puede llevar al orgullo. Que esto, hermanos, no nos lleve a pensar que ya alcanzamos la cima. Hermanos, porque podríamos quedar postrados en el desierto. Debemos estar atentos cada paso de nuestra carrera, ver dónde pisan nuestros pies, caminando como en la cuerda floja. Podemos resbalar, podemos caer. Pero hermanos, recordemos que Dios mismo es quien sostiene esa cuerda. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Y aquí hay algo muy especial. Debemos conocer el atributo de la fidelidad de Dios. Hermanos, un gran pecado de la iglesia de hoy en día es que la iglesia no conoce a su Dios. La iglesia no conoce a Dios. No conocemos quién es Dios. Pensamos que Dios es amor. Pero ojo, Dios también es fuego consumidor. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es amor, pero también es justicia. Dios es misericordia. Dios es fidelidad. Dios es un ser con atributos, los cuales no conocemos. Hermanos, debemos leer más su palabra y debemos buscar literatura que nos ayude a comprender quién es Dios. Dios ha usado hombres a lo largo de la historia, los cuales han escrito grandes cosas acerca de Dios, basados en el canon bíblico. Hombres como Arthur W. Pink, Los atributos de Dios. Les recomiendo ese libro para que lo lean. Libros como El conocimiento del Dios Santo, de A.W. Tozer. Hermanos, debemos conocer más a nuestro Dios. Debemos conocer a Dios. Debemos conocer sus atributos. Debemos conocerlo, hermanos. Esa es la bendición. La fidelidad de Dios nos muestra que tenemos una confianza segura en Él, que Él lo que Él ha dicho lo va a cumplir, hermanos. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra bendición futura. Para los amigos que están aquí hoy, los que no conocen a Cristo, aquellos que no han declarado que Cristo es su Señor y Salvador, amigo, tú has codiciado como el pueblo de Israel codició. Tú has anhelado tener mucho más.
No te has conformado con lo que tienes. Amigo, tú has sido un idólatra. Tú has puesto a otras cosas antes que a Dios. Amigo, tú has fornicado. Tú has tentado al Señor. Tú has murmurado en contra de Dios. Dios podría destruirte ahora mismo. Pero ¿por qué no lo ha hecho, hermano? Porque Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Cómo lo sabemos? Pues Él hace salir su sol para justos e injustos. También la lluvia. Dios sostiene tu vida aún. Respiras el aire que Dios da. Respiras de su aire. Eso es misericordia. Él espera a que tú te arrepientas, a que tú lo mires a Él, que mires a Cristo. Debes arrepentirte. Dios tiene misericordia, pero también es severo y podría destruirte. Amigo, te pido que te arrepientas de tus pecados, pongas tu mirada en Cristo y Él te dará el don de la vida eterna. Porque si no lo haces, amigo, quedarás postrado en el desierto. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Tu palabra ha sido, Señor, expuesta y aplicada a tu iglesia. Señor, yo te pido de una manera muy especial que seas tú aplicando esta palabra de 1 Corintios 10 a nuestras vidas, a nuestros corazones, al corazón de nuestros hermanos, que puedan entenderla y aplicarla a sus vidas, que puedan entender que esto es una carrera en la cual debemos estar atentos a cada paso que damos, atentos para no caer. Debemos mirar el ejemplo del pueblo de Israel, el ejemplo de los hermanos de Corinto. Ver esos ejemplos para nosotros no caer en semejantes situaciones de desobediencia. Ver que aunque Dios es un Dios misericordioso, también es un Dios severo que castiga el pecado. Entender que tú eres fiel. El texto dice, pero Dios es fiel. Tú no nos dejarás ser tentados o probados más de lo que podamos resistir. Señor, tú darás juntamente con la prueba la salida. Señor, ayúdanos. Dependemos de ti en todo. En nuestras fuerzas no podemos, no somos capaces. Necesitamos de tu fidelidad, de tu ayuda, de tu amor, de tu misericordia, para poder continuar esta carrera hasta el final. Te damos pues la gloria, y te damos pues la honra, y te damos pues la adoración, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.